Buenas, bienvenidos a otro capítulo de BQP. En este caso nos encontramos en el showroom de Trujillo Collectors. Estamos con Fedus. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien. Primero queremos comentar, este lugar se inauguró hace, no sé si ya un año o un poquito más. Aproximadamente un año. En realidad empezamos en octubre del año pasado. Okay, casi. Estamos casi en un año. Bueno, y la idea surgió, bueno, juntándonos, nos conocimos en la ciruja, digamos, con los chicos, con Trujillo, y la idea fue aprovechar este espacio, digamos, que en ese momento no estaba en uso, para hacer un showroom lindo, porque vimos la cantidad de cosas que tenían y todo, y nos pareció que estaba bueno poder darle un poco más digamos, darle más visibilidad a las cosas que había, y así empezamos, y bueno, de a poco fuimos trabajándolo, consiguiendo el material como para que ya ven que mucho y de todo tipo, para poder generar esto, que bueno, hoy van a recorrer y que van a ver, así que sí, nada. Y esto que decís, Juan, que se conocieron en ferias en la ciruja, ¿cómo es el mecanismo normal de lo que, para que la gente pueda consumir los productos que venden ustedes, y también un poco de dónde es que ustedes consiguen el material para después ustedes vender y hacer feliz a la gente? Bueno, la primera pregunta, acá, digamos, el showroom nosotros lo tenemos de lunes a sábado abierto, de 12 a 19, hay de todo, para todos los gustos, para quien quiera, seguramente algo van a encontrar que les va a gustar, y de todos los precios, digamos, tampoco es que uno tiene que pensar que porque las cosas están en vitrina necesariamente son muy caras y todo eso, sino que bueno, hay de todo, para todos los gustos, hay cosas más de juguete, inclusive para niños, así que nada, eso. Y por otro lado, bueno, lo que tiene que ver con, bueno, cómo conseguimos las cosas. Los chicos viajan, todos viajamos en algún momento, traemos cosas, muchos somos coleccionistas de los que estamos acá, entonces también buscamos cosas, nos gusta buscarlas, conseguirlas para tenerlas, también es una parte como un orgullo poder tener algunas de las cosas que tenemos en venta, ¿no? Conseguirlas que estén a mano de la gente. Entonces bueno, en ese sentido nos las pasamos buscando, digamos. No te digo las 24 horas al día, pero como cazadores o como coleccionistas nos gusta mucho buscar las cosas que están acá. Y bueno, cuando algunas cosas se nos ofrecen, otras cosas las salimos a buscar nosotros. Y así es como generalmente conseguimos todas estas cosas, básicamente. Otros amigos coleccionistas, canjes, de todo tipo de formas, digamos, hemos conseguido buena cantidad de las cosas que están acá. Bueno, por ejemplo, esto que decís, vimos que en un momento Rodrigo estuvo en la PowerCon este año. Sí. ¿Tenés alguna idea de la experiencia allá? ¿Cómo fue? Si pudieron traer algo que acá no había, que sea llamativo, ¿qué les pedían allá para ustedes llevar? Nosotros generalmente cuando hacemos esos viajes lo que se lleva es mucho material nacional, básicamente de figuras, pero bueno, hay otras cosas también promocionales y algunas otras cositas que se buscan afuera que no son, digamos, por ahí de lo más llamativo, como por ejemplo un acertijo de Super Amigos, que es una figura que es exclusiva de Nacional, que sí se llevan generalmente esas cosas, o con Huracán Camuflado, digamos, que son como las figuras nacionales, sino que muchas veces son algunas cositas como mucho más raras, como unos paquetes de figuritas o algunas cosas que salieron acá y no salieron en otros lugares. Entonces no siempre son figuras caras lo que se lleva, sí algunas variantes y cosas generalmente acá no se consiguen. Y este año no fue a la PowerCon, sino que fue el año pasado. Y el año pasado, digamos, la experiencia fue buena. Ellos fueron también en 2019, tengo entendido, que fue una experiencia mucho mejor cuando se hacían en otro lugar, digamos, que estaba más cerca de la frontera con México. Entonces se juntaban más coleccionistas de motos. El tema con la ubicación actual es como que está muy alejada de México y entonces hace un poco más complicado el acceso para esos coleccionistas mexicanos que también buscan figuras nacionales. También hay que entender que, digamos, nosotros en los 80 fabricamos mucho, había muchas fábricas que hacían juguetes de líneas de otros países que también, digamos, tienen coleccionistas, digamos, por todos lados, y que eso en los 90 se perdió, digamos, sí. Por más de una razón, digamos, ¿no? Por un lado, por problemas nacionales, digamos, y por otro lado, por decisiones internacionales, que se empezaron a fabricar todas las figuras afuera, digamos, en Hong Kong, todas en un solo lugar, y generalmente lo que puede haber alguna diferencia es ya en los 90 de empaquetados,
como las figuras de WWF de Yoxa, que si yo te doy dos figuras, una Yoxa y una de afuera, las mirás, es la misma figura, acá solo se empaquetó. O las tortugas ninja, que tienen un sticker que dice Juan Sulk, importado Sí. pero no son fabricadas acá, como en otra época que sí se fabricaba todo, como los Motu que están atrás mío, había fábrica acá, Super Amigos, Halcones Galácticos, Claro, todo lo que era Playful, Top Antex, Toys. Top Toys, Pasipa, o sea, había varias fábricas que se dedicaban a hacer juguetes y eso se perdió, digamos, en los 90 algunas dejaron de existir, otras siguen existiendo pero se dedican a otras cosas, ¿no? Actualmente, no a fabricar figuras. Sí, hace poco me enteré, por ejemplo, que Yoxa hace páginas para historietistas. Como que te está en el mercado el papel para que los que hacen historieta para afuera acá tienen papel de ilustración para comprar. Mira, sí, no lo sabía, pero digo, por eso digo, ahí algunas se reconvirtieron, otras se dedican a otra cosa. Top Toys hace juegos de mesa, hace otro tipo de cosas. Antex hace juguetes de plástico para más chicos. Entonces digo, siguen existiendo algunas, otras dejaron de existir, pero básicamente digo, esa gloria de los 80 donde se fabricaban, todos fabricaban, digamos, había distintas versiones de las figuras porque se fabricaban en distintos lugares del mundo, se acabó, digamos, no existe más. Entonces digo, eso es lo lindo, ponerle de esa época, ¿no? De que había variantes, había distintas versiones del mismo personaje porque se fabricaban en distintos países y las calidades eran diferentes o algunas cosas, algunas decisiones, digamos, las tomaban las empresas que los fabricaban y entonces había variantes, había cosas raras y bueno, y eso ya, digamos, no pasa más, porque ahora todas las figuras vienen del mismo lugar con el empaquetado en castellano o en inglés, ¿no? Y ya eso ya se perdió, digamos, no existe más. Y ahora tengo una pregunta un poco más personal. Laburando acá, que es como un niño en una juguetería, digamos. Sí. ¿Vos qué coleccionás y qué conseguiste por ahí al estar en este lugar que decís, Bueno. uy, consisto para mi colección? Yo, estando acá, bueno, es como cazar en un zoológico, ¿no? Básicamente, porque acá llegan todas las cosas y a veces, de acá, digamos, figuras difíciles, yo colecciono Thundercat, Silverhawks y Super Amigos. O sea, son como mis tres líneas más fuertes. Conseguí las figuras más difíciles de cada una de las colecciones. Acertijo, Cyborg y, ¿cómo se llama? Shazam. Fueron gracias a Trujillo. La colección completa, no de los Silverhawk completa, porque también parte fue gracias a Valhalla, pero los 5 halcones los conseguí todos. Fue un día y Trujillo los tenía todos y los agarré. Y dije, bueno, listo, ya está. Los cinco halcones galácticos de uno. Y de la colección de Thundercat, Linkso y, ¿cómo se llama? Bengalí, que son dos de las figuras más difíciles. Y también, así que digo, en ese sentido me ayudó un montón. Y después otras cosas por importadas, algunas de las figuras, yo por ejemplo Chacalo Nacional no tengo el Chacalo de afuera y entonces eso también lo conseguí acá, un Chacalo completo, bueno, ese tipo de cosas que por ahí, estando acá es como más sencillo, che, me agarro esto y listo, ya está, quedó, ¿viste? Pero básicamente es eso, le saca un poco de la parte entretenida del vintage, que es la cacería, no en sí, porque es una de las partes más entretenidas de esto, que es salir a buscar. Voy igual a ferias, yo sigo yendo a las ferias, al Parque Centenario, al Parque Rivadavia, ahora los domingos. A la Feria Ciruja no puedo ir porque estoy adentro, pero cuando puedo voy a la FA y así, digamos, a tratar de conseguir algunas cositas que me faltan, porque como siempre aparece algo, ¿no? Digo, siempre hay alguna otra figura, siempre te falta algo, o alguna vez una variante que decís, esto me gusta, qué sé yo, y bueno, y así empieza todo, pero básicamente sí, digamos, me ayudó mucho a conseguir algunas de las figuras más difíciles de cada colección, digamos, de estas que colecciono yo. Así que sí. Qué bueno. Y por ejemplo, una cosa que pasa cuando vamos a la Ciruja, que te vemos ahí laburando, vos estás más en la parte de videojuegos. Sí. Ahora vamos a ir un poco a ver el tema de videojuegos. Como en un momento estamos viendo en este local hay de todo, en este showroom de todo, pero de todo en serie. Y cuando te digo todo es todo. Dentro de ese de todo estas cosas relacionadas al mundo del videojuego. Y te queríamos hacer una pregunta, porque acá vemos verdaderas joyas, pero ¿qué es lo que a vos te une en el mundo del videojuego? También es como cuestión no solo de que vos vendés artículos, sino también cuestión de coleccionista. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al mundo del videojuego? Bueno, obviamente como todos de chicos, joven en los 80 y 90, mi primera consola fue una Nintendo NES. Después una Sega Genesis, la Model 2 como la que tenemos
tenemos acá. Ese fue mi primer acercamiento, después PlayStation 1, 2, etcétera, como todos. Pero en un momento, lógicamente, dejé de tener contacto con eso, como les ha pasado a todos en algún momento, y en la pandemia, cuando arrancó la pandemia, me agarró tenía ganas de tener una Nintendo 64 y un Sega, ¿no? Digamos, la Nintendo 64 fue una consola que no pude tener en aquella época y que me llamaba mucho la atención, entonces me puse como a buscar esas consolas que no pude tener en ese momento, y dos cosas me pasaron. Una es que, bueno, obviamente no sabía bien de precios y todo, entonces buscaba en Mercado Libre, como nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, lo buscaba en Mercado Libre, y me arriesgué a comprar un par de consolas que no funcionaban, entre comillas, porque yo tenía la idea de que en realidad había visto unos videos y todo, digo, que eran reparables las consolas. Entonces me arriesgué y me compré dos, que no funcionaban y que efectivamente después de hacerles una limpieza y siguiendo algunos videitos y unas cosas, funcionaron. Y ahí arrancó como el hambre por coleccionar, específicamente Sega y Nintendo 64. Lo que yo me enfoqué mucho fue en coleccionar Sega, bootleg no, en realidad clon, consolas, tenía la Super Senga, o sea, tengo ese tipo de consolas, y los juegos copia pero con caja. Era como lo que me gustaba de Sega. Y después de Nintendo 64 de todo, porque nunca había tenido la consola, entonces eso como iba como descubriendo, ¿no? Con Nintendo 64 los juegos, las cosas que había. Y al ser una consola de Nintendo también, bueno, los juegos de Mario que son geniales, el Smash Bros, está el primer Smash Bros. Entonces digo, esas fueron las dos consolas por las que empecé. Después obviamente me empezó a picar el bicho por otras consolas un poco más pesadas, Sega Dreamcast, Saturn, y lógicamente como el máximo o lo que digamos, los coleccionistas de consolas suelen aspirar, que es la Neo Geo AES, que es la consola más difícil y cara de todas. Entonces, nada, algún día espero llegar a esa. Por ahora estoy pensando si consolidar una plaqueta de las consolas de los de videojuegos, de las clásicas, y conseguir los cartuchos de videojuegos, pero sí. Para, ahí viene. Para lo que recordemos era como tener verdaderamente un videojuego en casa, porque era como tener más o menos la placa de videojuego en tu casa y le metías los cartuchos. Eran realmente carísimos. De hecho hay algunos juegos que rondan mínimo los $300. O sea, los más baratos deben ser $300, porque de ahí es para arriba. Es una consola que sale $1000 la consola sola, pelada, y con caja puede ser, no sé, cualquier cosa. Entonces digo, y es que realmente el arcade en casa, igual que la Sega Dreamcast, que es otra consola que es un poco más barata, más accesible, pero que tiene juegos de arcade que son iguales. O sea, tiene el Virtua Striker, tiene el Virtua Tennis, que son el mismo juego que se jugaba en los arcades en esa época. Sí. O sea, en ese sentido son las dos consolas que más impacto me generan, fuera de las que tuve contacto de chico, digamos. Sí, no era la placa Nami de la Era la misma placa que la placa de Sega que usó para los juegos de arcade, sí. Sí, la verdad que era una consola buenísima. Desgraciadamente Sega no tuvo desatinó varias veces con Atom y cosas así que la empezó a pifiar. Bueno, pero ahora, más allá de lo que vos siempre estabas diciendo que coleccionabas, que tenía que ver con cosas de Nintendo y de Sega, también la idea es hablar un poquito más de historia. Y acá justo que tenemos como los comienzos del mundo del videojuego, más consolas de Atari y también de Coleco. Sí. Si nos podés comentar más o menos la historia de algunas, de cómo llegaron y de qué son. Mirá, nosotros acá, particularmente, digamos, el que más se encarga de buscar las cosas específicas de videojuegos soy yo, porque me gusta y todo eso, y un poco las busco en función de un poco de esto que vos decís, de la historia, o lo que representan para la historia de los videojuegos, y por otro lado lo que tiene que ver con la actualidad y lo que busca la gente hoy. Entonces, por un lado, estas son más apuestas a las que yo me arriesgo en el sentido de tratar de conseguir consolas, o de tener consolas antiguas. Por ejemplo, esta Coleco, digamos, no vino sola, vino con el equipo de control de Super Action, que es para algunos, Super Action, digo, que son para algunos juegos específicos. Uno lo trae, que es el Rocky, y otro está acá, que es el, ¿cómo se llama? El fútbol, que es este juego de acá, que es específico para estos controles. Entonces digo, en ese sentido, es como buscar algo, otra forma de jugar que era diferente en esa época también, que requería mucho más imaginación en muchos casos, porque la consola no tiene los gráficos no son como los gráficos actuales, pero es la historia, ¿no? Es un poco el trasfondo de dónde vienen, esto es antes de la Nintendo, digamos, ¿no? Estamos hablando de que los juegos, acá está el Mario, por ejemplo, uno de los juegos que se puede jugar en esta consola es el Mario,
y el Donkey Kong, porque todavía Nintendo no había sacado su propia consola, no tenía. Entonces los juegos los licenciaba y los permitía que los usaran otras compañías, ¿no? Atari también creo que tiene Donkey Kong. Entonces bueno, por un lado están esas consolas, por otro lado las consolas más, entre comillas, modernas o actuales, como, qué sé yo, 3DS, y algunas Game Boy Color, las Game Boy Advance, todo eso que son cosas que generalmente me piden mucho, no son por ahí de las... El Game Boy Advance es una de mis consolas favoritas, por lo que permite, que es jugar Game Boy Color y Game Boy Advance en un solo aparato. Pero después ya DS, 3DS y todo eso, no son consolas que particularmente me gusten a mí, sino que hay gente que las busca particularmente, sí. Y sobre todo que es de un público más joven y que quiere arrancar con el retro gaming, pero no tan atrás, digamos, no le interesa lo tan viejo, y arrancan por este lado. Pero después sí, obviamente, tenemos otros tipos de consolas, GameCube, Famicom, todo eso, que son cosas que vamos como incorporando y consiguiendo, que más bien son apuestas que yo de alguna forma con Rodrigo, con Trujillo, tomamos porque nos gusta tener variedad y tener de todo, digamos, como para tener algo atractivo para que la gente venga y vea y tenga digamos, para elegir, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer un paneo mostrando cada una de las cosas acá. De hecho, acá tenía una Game Boy, la ladrillo, necesitaba, o sea, 2 millones de pilas para que funcione, pero es una maravilla. Lleva 4 pilas, pero puede durar un mes con las 4 pilas prendidas más o menos. Y aparte, sí, eso es lo que tenían generalmente las consolas de Nintendo, que siempre pensaban en cuánto duraban las baterías, duraban un montón, por suerte. Ahora, antes para ir cerrando, pero me presentó una curiosidad, a ver, enfoca para acá. Especialmente lo que tiene que ver con Game & Watch y con cuestiones también las consolas Casio. O sea, justo ahí estaba viendo que vos me habíamos hablado, bueno, antes de empezar a grabar habíamos charlado sobre las Panorama Screen y especialmente estas, sobre las Versus. Sí. Acá, digamos, el tema con las Panorama, nosotros particularmente en Argentina, y me parece que tiene que ver con la importación desde Paraguay y de algunos lugares, no son de las consolas más raras que hay acá. Acá generalmente son más difíciles de conseguir otras consolas, pero las Panorama y las Versus son consolas bastante comunes, pero que afuera no se ven tanto. Porque son consolas del final, digamos, de la parte de las Game & Watch. Primero salieron las que son como las Junior, después salieron las Dual Screen, que son estas, y estas ya son más del final, digamos, donde ya apareció la Game Boy, donde ya había otro tipo de consolas y por ahí ya habían perdido el reino, digamos, del videojuego. Esa es una de las curiosidades, y la otra curiosidad que habíamos hablado antes tiene que ver con esto, que es que en Argentina se fabricaron algunos modelos de Game & Watch, particularmente son 6, uno es el Octopus, y ahora bueno, el resto no me acuerdo de memoria, pero son 6 modelos, y el modelo que salió en Japón era marrón, del lado afuera, ¿no? con la parte dorada, y los nacionales son azules. Entonces eso los hace un poco más raros, entre comillas, o digamos para el exterior, porque son el mismo juego que todos están acostumbrados a ver, pero con un color distinto de carcasa, básicamente, ¿no? Entonces estos son de las rarezas nacionales, digamos, pero bueno, básicamente, ¿cómo se llaman? Hubo fábrica nacional de esto, también mucho se ensambló, porque están las Casio Fuego y algunas de estas consolas, como la de abajo también. Sí, la verdad, verdadera joya, es increíble. Después estaría bueno que después se den una vuelta por acá, porque la verdad se van a quedar absolutamente embombados. Hablando de eso, ahora nos damos una vuelta y después seguimos. Dale. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito más del mundo del videojuego, que nos estaba comentando todo lo que había. Acá hay cuestiones de Super Nintendo y Super Famicom, como ven. Super Famicom, la versión japonesa, bueno, la primera que había salido de Super Nintendo. Distintas versiones, esta es una de las más modernas, y esta es la que había salido ya directamente para el mercado norteamericano y el europeo. Acá hay un par de cositas Nintendo 64 no había comentado anteriormente. Bueno, y acá hay algunas cosas las que estaba comentando Fedus, que te estaba hablando sobre la primera, la Sega Genesis. Sega Genesis modelo 1. Como siempre, una de las máquinas que más me gustó siempre toda la vida. Con uno de los cartuchos que me venían originales de atrás. Y hay un cartucho de atrás de Master System, por juego de Game Gear. Un juego de James Bond que no recuerdo, y con el cartucho ese que tenía particular, que era el de... que hacía Electronic Arts, que tenía un cartucho particular que era especialmente para no pagar los derechos.
tenés el cartucho muy raro. Después, otra Super Famicom y abajo una Nintendo 64 azul en caja. Glacius, del Killer Instinct. Sí. Ese muñeco venía con la revista Top Kids. Nunca lo tuve. Yo tampoco. Una Nintendo NES en caja. Muy lindo. Organizador Nintendo 64. Después un montón de Sega Genesis. Distintos modelos. Y acá, aparte del Simon, una Commodore 64. No lo tuve, vos Guille, ¿la tuviste Yo alguna? tuve la 64 y la 128, pero cuando ya vino Windows no nos actualizamos más en Visual. Eso es típico niño rico. Y una Sega Genesis que en realidad no es original, pero es muy, muy linda. Después hay otro lugar para el sector para jugar, que muy probablemente terminemos jugando porque nos gusta. Una Model 2 conectada. Jugando Mortal Kombat, como corresponde. Colección de Caballero del Zodíaco atrás. Y una Super Nintendo con un Mortal Kombat 2. Joystick correspondiente más una Nintendo Famicom atrás. Y acá una gloriosa PlayStation 3 Fat. Que todo lo que todos que quieren tener está ahí. Bueno, justo estábamos hablando de Nintendo 64 azul. Acá hay una conectada. Con el Mario Kart. Con el Mario Kart. Qué lindo juego. Bueno, y recorriendo un poco el showroom, esto está casi como separado por etapas. Acá tenemos más que nada todo lo que es de manga y anime. Tenemos un poco de Dragon Ball. Estas figuras particularmente de Goku, Yajirobe y también el Yamcha que está ahí, no estoy seguro, pero sé que acá las editó Shoxa previo a sacar la Super Battle Collection o después. Pero en un momento acá les citaron, no sé si estas son de Shoxa o originales de Bandai. Después acá tenemos un poco de Supercampeones o Captain Tsubasa, como te gusta decirlo. Ahí vemos a Spike de Cabo Bebop. Tiene cara de Inspector Gadget, pero está muy bien esa figura. Tiene muchas articulaciones, la ropa de tela, eso garpa. Y más abajo podemos ya ver Pokémon. Un poco de la línea de Tommy, de estos que eran los 151. Y no me acuerdo la marca, pero el Charizard, Mew y Charmander son de otra colección que aparentemente hacían luz o algo que no me acuerdo. Sigamos por acá abajo que hay más de Sailor Moon. Sailor Moon y arriba siguiendo ya con los hermosos robots llamados Transformers. Vamos a ver una gran variedad y algunos G1. Hay Beast Wars. Hay un hermoso Mazinger. Y acá arriba ya vamos a un poco más de Power Rangers. Y hermoso el Zordon, ahí que está la baticueva de los Power Rangers. Para que puedan dormir tranquilos y cuidar. Esa es de la película. Después acá ya empezamos un poco más en 80s, 90s. Podemos ver un poco de Toy Biz de Marvel. Batimóvil también mezclado acá. Y acá ya empezamos también con un poco de DC. Super Powers tenemos. Kenner de Batman de la serie animada. Acá un montón de Super Powers, que es una de mis colecciones favoritas, la cual me faltan pocos para terminarla. Está el... Bueno, no sé si está acá el Batman que nos dijeron que día de Estrella, que Estrella había sacado el Batman de la película, con el diseño del Batman de los Super Amigos. Más acá abajo dos series que son muy conocidas pero que por ahí mucha gente no recuerda. Los Dino Riders, que eran estas hermosas figuras de casi 3 pulgadas, y los de la serie Mask, que también es una serie que para mí era hermosa sobre todo cuando descubrí que existían los juguetes de esto. Es muy bueno, cada vehículo es transformable y en el dibujito, se recuerdan, se ponían como un casco
que acá uno creo que lo tiene puesto. Y los que están acomodados en sus vehículos. Y cada vehículo es como que se transforma. Por ejemplo, esa camioneta lanza ese avión que está ahí arriba. Acá tenemos un poco más de pitufo, un poco de pitufos, Popeye, algo de Asterix, mira la Chip 'n Dale, las ardillas, Blancanieves, mira qué lindo, esto es más Disney. Acá tenemos un poquito de Pequeño Pony, muy poquito. Looney Tunes, Scooby-Doo, muchos Hanna-Barbera, estos creo que son de McFarlane, los de los Ayoy. Y acá ya Robocop, un batimóvil de Night. La película de Nolan. La película de Nolan. Un motorratón. Ese indio que es de... no lo reconozco. Pero bueno, tenemos ahí... bueno, el Ecto 1 de los cazafantasmas, que este es el que contamos en el unboxing del 1, que es el autoperonista, está haciendo la B. Y de los cazafantasmas, pero de la serie anterior, que era una serie con actores, que también hubo dibujos animados, incluso también hay cartas de Chromie. Volviendo más noventas, acá tenemos Las Gárgolas, que es serie animada de Disney que creo que es casi de culto, porque muy pocos la recuerdan, creo que muy pocos la habrán visto entera, pero ahora con Disney Plus la pueden ver. Las reediciones de las Tortugas Ninja, que salieron ahora con el caparazón que se abre. Es un Miguel Ángel importado por Shulk. Cosas para gastar también. Toxic Crusader. Este muñeco, cuando lo vimos con Diego, nunca lo habíamos visto. Hermoso rende verde con su patineta voladora y una más grande. Más variedad de Tortugas Ninja. Tenemos de Playmobil, de Super 7. Acá ya estos son una locura. Esto no sé de dónde salió, pero es muy lindo. El Wignut, que es el vampiro. Más. Y acá está la parte que no te tendrían que dejar ver tus padres, porque esto cuando éramos chicos era como medio mal visto. Que son lo que son las Mad Balls, los Garbage Packets o basuritas acá, y los Monsters in My Pocket. Todas colecciones que de chiquito a los padres no les gustaba que coleccionáramos. Y estos, los Monsters in My Pocket, por lo que entiendo, son nacionales de los que sacó cuando Chromie editaba las figuritas y las cartas. Sacó un montón de, digámosle, bootleg, ponele. Los originales eran de Matchbox. Y estos hoy en día, como son bootleg, digamos, para el coleccionista de afuera, los busca más que el regular de Matchbox. Porque son los translúcidos y tienen otras... para mi gusto tienen como algunos mal recortadas las terminaciones, pero bueno, a gusto de coleccionista, cada uno decide. Acá un poco de padre de familia de esta colección, que es, si fue a ser Kid Robot, no me acuerdo. Mismo con Breaking Bad, muy buenos estos Breaking Bad. Los Simpson, Futurama, sus Playmates y un montón más. Y ahora nos vamos un poco más para allá, que está todo lo que sería 80s Motu Thundercats. Aquí tenemos gran variedad de figuras de Motu de diferentes nacionalidades, por lo que tengo entendido. Hubo mucha variedad en Motu según también dónde se fabricó. Y como que al coleccionista que le gusta tener un poco de cada uno, le gusta, por ejemplo, una que está haciendo una edición muy linda, el Skeletor europeo, ese que brilla, tiene una... creo que tiene un mecanismo de pilas que brillaría en la mano roja y eso hace que se ilumine el báculo cuando lo tienen en la mano correspondiente. Después acá tenemos un poco de, entiendo yo, bootleg, debe ser mexicano, el plástico inflado, y los vehículos que también son de época de Mattel, y ahí tenemos unos Wind Rider de Toy Toys. Tenemos un poco más de vehículos luz, más muñecos. Acá tenemos un poco de Thundercats, de lo que era papelera francesa, la cripta Munra, que también es muy difícil de ver normalmente, en buen estado sobre todo. Más bootleg de los Thundercats. Acá figuras muy buenas en blister y no de halcones galácticos, la verdad que impecables. Algunas joyas las que hay acá. Esto también es muy bueno. Muñecos de los amos, que es como lo llamaban en México a los Masters of the Universe, que estén así en su caja. Es algo muy valorable.
Después, mira, acá creo, mira esta rareza, por ejemplo. El blister de Jitsu, pero tiene un King His, que seguramente estaba pegado en el papel amarillo el nombre de King His. Puede ser las reediciones. Y después todos Top Toys en blister, que también son muy difíciles de ver. Muñecos de historia sin fin. Atreyu, Hardcore. Y un montón de chistes muy buenos al respecto. Bien, estas dos tazas de Sideshow del Señor de los Anillos. Muy bueno. Acá tenemos un poco también más de Señor de los Anillos. Esto no me acuerdo la marca que era, pero salían, creo que los vendían en blister como una especie de burbuja, muy lindos. Me acuerdo que había un Gollum que venía una base que estaba espectacular. Acá tenemos Star Wars de Vintage. Por lo que entiendo todo esto es Vintage. Sí, todo Star Wars Vintage. No sé si los que están en blister son reediciones o alguno por ahí es original de época. Asumo que sí. Estos deben ser Hot Toys, si no me equivoco. O por ahí me equivoco. Bueno, también hermosos de Marvel, de Infinity War. Acá esta horrible versión del Joker que detesto, este Joker, pero bueno, la figura la verdad que está bastante buena. Este Joker es hermoso. Acá arriba tenemos Marvel Legends. Las figuras más grandes, asumo que el Spider-Man de allá creo que es un Hot Toys. Los demás no te sabría confirmar. Y acá que tenemos algunas piezas de Batman y Superman grandes, tenemos esta gran colección de Superman de la Liga de la Justicia Limitada. Es un montón de personas en esta versión que después de los Superpowers creo que es una de las líneas más lindas en diseño simple y concreto de personajes de DC. Ahí tenemos un de venganza hermoso. Estos creo que son DC Direct. Esos pequeños no sé de qué colecciones son. Esta era es Máscara del Fantasma, gran película animada, si no la vieron véanla. Esto es un re spoiler, pero no importa. Y un Harry Potter con su escoba. Chapullando a Punisher y Superman que los mira indignados. Y el hombre arena también se queja. Pero bueno, y después nos encontramos con Vader, esto es increíble. Vader, tamaño real, esto debe ser más o menos lo que mide. Yo creo que vos entrarías en el tragedia. Pero bueno, no lo vamos a probar ahora. Bueno, y en como todo lugar al que vamos a filmar, termino encontrando algo que me llama la atención y que termino llevando. En este caso es un mazo de cartas de Chromie de Chuck Norris, creo que es de los 90, asumo que viene con los stickers originales de la época. Y nada, hermoso. Para mi hermosa colección de mazos de Chromie, este es el número 31 que se suma a la colección. Y encima es un regalo de nuestro señor camarógrafo Diego Manuel Sanarri, productor de gran jerarquía. Así que gracias por esta belleza que se va para mi colección de mazos de Chromie. Bueno, hasta acá llegó nuestro recorrido por el Trujillo Collectors Showroom, acá en Perú 575, Depto 4. Acá pueden ver todas las cosas que vieron hoy. Incluso pueden preguntar por el Secret Stash, que había una colección re linda de Savage Mondo Blister, de una hermosa caja que viene con un lanzador para revolear esos hermosos juguetitos que no esperaba ver acá. De hecho fue de casualidad que trajimos la remera, pero bueno, todo eso lo vieron acá. Y recuerden que si no lo vieron acá, no pasó. Hasta la próxima aventura. Bueno, esto fue todo por hoy. Vinimos al Trujillo Collectors. Y para acá tengan, mira. Bueno, y vamos a aprovechar un rato de entretenimiento y vamos a jugar un hermoso Mortal Kombat 2. Eso es saltar. Bueno, estamos acá en Trujillo Collector. ¿Por qué me olvido siempre? ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa.
Si el programa de hoy te gustó, el próximo seguro te va a encantar. No usen drogas.